Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Bonfiglio, soy argentina, vivo en Buenos Aires, en una ciudad llamada Banfield. Soy licenciada y profesora en letras, dirijo teatro, armo espectáculos y escribo teatro. Esa es la razón por la que hoy estamos charlando. ¿Qué es el teatro? El teatro, por lo menos para mi vida, fue siempre una forma de contar, de decir y de expresar. Un gusto primero por la lectura teatral y luego la necesidad de generar espacios en los que el teatro sea protagonista. Armar, decir. Esto tal vez está relacionado con algunos autores que influyeron mucho, como por ejemplo Lorca, Federico García Lorca, quien despertó en mí la necesidad como muy originaria de la expresión pura. El teatro es juego, el teatro es el aquí y ahora, es la expresión en el momento, es la diferencia de cada obra. Todas estas razones tienen mucho peso en el momento de escribir. ¿Cómo escribir? ¿Por qué escribir teatro? La verdad es que esto me lo cuestioné muchas veces porque no es tan sencillo escribir teatro. Yo empecé escribiendo lírica, narrativa, y cuando me enfrenté a la realidad de poner en palabras eso que yo pensaba, esas ideas que yo tenía, realmente me sentí complicada. O sea, no me resultó tan sencillo empezar a escribir dramaturgia. Por esta razón es que sentía que había que profundizar, investigar. Tomé clases primero con un chileno, Marco Antonio de la Paz, y luego con un argentino, con el señor Mauricio Cartún. Y ahí yo sentí algo que me explicó lo que de alguna manera ya en mí estaba, el error. Lo que Cartoon nos decía era, nunca hay que escribir teatro a partir de una idea, sino a partir de una imagen. Entonces ahí se me fueron acomodando un montón de cuestiones. Cuando uno escribe teatro, realmente la palabra, que para los escritores es tan importante, pesa, pero pesa en un momento fundamental. Yo no puedo llenar de palabras una obra de teatro, no, porque el espectador lo que va a ver es acción, no va a escuchar o a leer, va a ver. Entonces ahí las cosas se aclararon muchísimo. En el momento de escribir teatro, dramaturgia, lo que hago es primero buscar una imagen potente, una imagen fuerte, algo que para mí sea un disparador. Esa imagen puede ser cualquier cosa, puede venir como un don, como un regalo, diría Borges, ¿no? Desde la calle, por un diálogo que escuché en el transporte, por un sueño que tuve. Esa imagen es la que voy a empezar a trabajar. Luego de esa imagen donde voy a tener un par de personajes y voy a tener un fondo que de alguna manera me va a servir para la contención de la historia, ¿sí? Tengo que empezar a pensar el conflicto. Esto también decía Cartoon, en el teatro siempre hay algo violento. Lo violento tiene que ver con el conflicto, con esto que pasa. Otro maestro que tuve me comentaba cuando leía mis textos, mirá, una persona cuando va a ver teatro va a ver gente que hace algo, no gente que dice algo.
y los espectadores pagamos para ver lo que hacen otros. Porque muchas veces no podemos hacerlo, nos cuesta resolver. Entonces, estos tips que fui recibiendo de personas que yo considero que tienen muchos años de escritura teatral, me ayudaron muchísimo para empezar a trabajar los textos teatrales. De esta manera, algunos de ellos, en el momento de la escritura, uno se enfrenta con la conformación de los personajes. ¿Cómo son esos personajes que de alguna manera van a interactuar y van a llevar adelante, mediante un conflicto, un argumento teatral? Esto puede ser lineal, pero en algún momento tiene que haber un corte o un giro de la acción, para que el espectador se mantenga enganchado con lo que pasa. A partir de estos pequeños elementos, de la configuración de una escena y de un argumento con una acción determinada que va a llevar a un conflicto, y ese conflicto luego se va a resolver, no importa cómo, ¿no? Pero después va a haber que desatar esta cuestión, empecé a escribir. Por supuesto que la dramaturgia tiene su peso propio, ¿sí? Y a veces pasa que uno empieza y los mismos personajes van como de alguna manera marcándote el camino para que la acción se desarrolle. Esto en general nos pasa a los que escribimos. Uno empieza con una idea, pero bueno, si uno va dejando que te atraviese el texto, que te atraviese la acción, se va como de alguna manera dibujando el camino. De alguna manera, los textos, tengo algunos textos que son muy clásicos. Una pareja que después de 20 años de no verse, por una situación relacionada con la historia y a lo mejor la política, se encuentran, y ese rato es toda la obra, ese rato de encuentro después de 20 años. Pero con todo el peso, ¿verdad? El peso de lo que pasó, de lo que no fue, de lo que quedó por decir y de lo que queda por transitar. Una historia cotidiana, ¿sí? Un encuentro entre dos personajes que tuvieron que interrumpir su vida. También, además de lo clásico, de lo que nos lleva a lo clásico, nos surgen otras ideas de la dramaturgia. ¿Por qué no investigar a través del cuerpo qué es lo que el cuerpo propone y luego ponerle palabra? Y acá estoy hablando un poco más de lo que sería performático, ¿no? De la cuestión de cómo, y es muy teatral esto, cómo el cuerpo dirige lo que va a pasar, ¿no? La acción, volvemos al tema de la acción. Importantísimo. Si no hay acción, no hay teatro. Si no hay conflicto, no hay teatro. Habrá otra cosa, ¿sí? Y en lo performático, la búsqueda del espectador, que es uno de los elementos que por lo menos a mí siempre me inquietaron. ¿Qué pasa con el que está del otro lado? Cuando uno escribe, también está pensando en qué pasa con el que está del otro lado. Escribo también para ese que viene, para ese que se va a sentar y que de alguna manera se va a sentir interpelado. A mí, por lo menos, me interesa muchísimo que el espectador se vaya distinto, que se sienta tocado por el espectáculo, hasta que se sienta molesto.
feliz, no importa. Lo que no quiero es que se vaya como entró. Quiero que se sienta atravesado por ese espectáculo. Eso busco. Busco que sea parte también de ese mismo espectáculo. Que sienta que de alguna manera la incomodidad puede llegar a tocarlo. Hay un texto muy interesante de Lorca, que está en Comedia sin título, en el que él plantea, son textos que no se han representado, pero él plantea la aparición del autor sentado con los espectadores, y cuando comienza la comedia, el autor se levanta y dice: ustedes, los espectadores, están muy acostumbrados a sentarse porque le pagan a un autor y entonces está muy bien, pero ¿qué tal si un día el autor les hace una encerrona y los llama al escenario? Y el sol de la escena les ilumina su blanco rostro emboscado. A mí esto siempre me conmovió. Esta idea de tener presente al espectador, tener en cuenta al espectador. ¿Y por qué no, sutilmente, amorosamente, invitarlo a que de alguna manera se sienta parte del espectáculo? Cuando escribo teatro, siempre quiero que el espectador se sienta parte del espectáculo. Que de alguna manera uno pueda llamarlo con las palabras, con las actuaciones, con algún texto que hasta indirectamente lo nombre. Siempre me marcó ese texto de Lorca, como me marcó toda la obra de teatro de Lorca, pero sobre todo aquellos textos que son los menos conocidos, ¿verdad? Los que no son los más clásicos, los que uno considera clásicos. Y de alguna manera, incluso sin yo proponérmelo, siento que han influido en mi manera de, digamos, escribir y armar el texto dramático. Cuando uno escribe un texto teatral, no solamente piensa en el diálogo, porque esto también es importantísimo tener en cuenta. Uno no está pensando en el diálogo. Uno piensa en todo lo que representa, todo lo que va a ser esa obra de teatro. Uno piensa en el escenario, uno piensa que a lo mejor puede ser un escenario no convencional. Uno imagina algunas luces. La puesta en escena también está dando vueltas. Digo, y no quiero volver a caer otra vez en Lorca, pero es como inevitable. Él también por ahí ponía escena pintada de amarillo, 2 violines, o sea, tiraba algunos recursos, que por supuesto el director de teatro después va a hacer lo que quiera, ¿no? Que la puesta en escena pasa por otro lado y es otro espectáculo, es otro texto, es el texto espectacular, no es el texto dramático que estamos nosotros escribiendo. Pero todo eso también está en la cabeza del dramaturgo. El peso que tienen los personajes, la diferencia que tiene que haber entre los personajes, la intención, hacia dónde va este texto. De esta manera, sin olvidarse, ¿no?, que de todas estas influencias que uno tiene, vamos escribiendo y vamos generando un texto dramático. Otro autor que también a mí me ha conmovido mucho es un norteamericano, Tennessee Williams, también autor de teatro. ¿Por qué no voy a nombrar un argentino, Armando Discépolo? ¿Por qué digo estos autores? Porque hay algo interesante en ellos. Ellos, además de lo que serían los diálogos, escriben unas didascalias larguísimas, como si el autor de teatro no quisiera de alguna manera desprenderse de su poder, podemos decir,
y dejar realmente libre ese texto dramático para que el director y los actores lo interpreten como ellos gusten. Entonces, a mí me pasa que también me dan ganas de, y que lo hago, ¿no? De sugerir un escenario de tal manera, un personaje vestido de tal otra. En una obra muy hermosa que se llama El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams, las didascalias a veces son tan largas como el diálogo, o más. Pareciera como que el autor no quiere dejar nada suelto, o quiere intervenir mucho, tal vez, ¿no? ¿Qué va a hacer? A mí un poco me pasa. En el momento de escribir, pienso en esto. Pienso en la puesta y pienso en los espectadores. Además en el texto concreto. Voy a hacer referencia también a algunos otros autores de teatro que trabajé justamente, porque fueron obras de teatro que cuando las vi me impactaron y hubo algunas frases que sentí que eran tan hermosas. Yo pensé, en el momento que las veía, me refiero a una obra que se llama Viejos de mí, es de un autor argentino, Sergio Mercurio. Cuando vi esa obra yo sentí que el texto era muy fuerte. La volví a ver un par de veces y lo que noté, el texto era muy breve, pero muy breve. Pero ¿qué es lo que había pasado para que a mí ese texto me resultara tan fuerte? Que la escritura de las escenas había sido tan perfectamente amalgamada que esa frase que yo sentí que la había escuchado muchas veces a lo largo del texto, solo había sido dicha 2 veces. Pero toda la dramaturgia había llevado a que el espectador cayera en esa frase como algo fundamental. Entonces ahí también, y lo tomé para mi propio trabajo, digamos que yo creo que el dramaturgo aprende de ver mucho teatro, o sea, ver mucho teatro, leer mucho teatro. Y entonces ahí uno va aprendiendo, es como beber del manantial. Entonces yo ahí entendí también que no hace falta decir demasiadas palabras, sino que esas palabras que yo quiero que en el espectador sean fundamentales y que le marquen a él algo en su vida y las recuerde, son importantes porque las escenas anteriores fueron trabajadas de tal manera que cuando se dicen esas palabras nos choquean, nos conmueven. Bueno, trato humildemente de tomar de quienes considero son grandes dramaturgos y hacer con esas herramientas mi propia experiencia. A veces sale muy linda y estoy contenta, y a veces no. Y a veces tengo que, digamos, borrar, sacar, descartar y volver a empezar. Es así. Uno no va a escribir la mejor obra de teatro de una pasada, ¿no? Vamos, ahí vamos, leyendo, probando, sintiendo que esto que estoy escribiendo va bien. Y si no va bien, hay que volarlo, hay que sacarlo, hay que borrarlo. Así, sin mucho problema, sin pensar que era muy lindo eso que escribí. Sí, era muy lindo, pero a lo mejor no era para teatro. Era para poesía o para un libro. Para una persona que se sienta y lee. Es muy distinto el espectador que el que se sienta y lee. El que se sienta y lee tiene tiempo de analizar un montón de cosas. El que está sentado mirando una obra de teatro, no va a ponerse a pensar y a atar cabos. Es el impacto de lo que está llevándose. Entonces yo siento que el dramaturgo
tiene que tener muy presente al espectador y tiene que tener muy presente que este rato que dura una obra de teatro tiene que ser lo suficientemente potente para que el otro salga como después de una epifanía. A ver, esa es la intención, ¿sí? Esa es la intención. Armar una imagen, trabajar sobre esa imagen, ¿sí? Y ahí vamos con el diálogo. Pero no es lo más importante la palabra. Digo esto porque a mí me llevó muchos años de mi vida a entender que en el teatro lo más importante no es la palabra. Aunque para mí la palabra es algo maravilloso. Pero en el teatro lo más importante es la acción, el cuerpo. Por eso lo performático es fuerte, porque a veces los cuerpos hablan solos. El personaje en el escenario tiene una potencia por el hecho de estar vivo en el escenario. ¿Por qué vamos a ver teatro? Porque nos gusta más el teatro que el cine. Porque el personaje está sentado en la escena, está vivo, está respirando, está atravesando una situación igual que nosotros, tal vez con más o menos nervios. Y mañana, si vuelvo a ver la misma obra, ese personaje tal vez haya cambiado. Porque quien lo está representando es un ser que está vivo y presente en ese escenario. Pienso que en el momento de escribir, todos estos elementos, además de los elementos que uno ha leído, de las preferencias que tenemos en relación al teatro, si nos gusta más lo clásico o el teatro del absurdo o el grotesco, todo esto nos atraviesa en el momento de la escritura. Somos seres escribientes, vamos a decirlo de esta manera. Y así vamos tratando de transmitir para los demás. Bueno, muchas gracias.